Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Bueno, ya estamos con nuestro gran amigo Pedro Burruezo, coordinador de The Ecologies, que edita la asociación Vida Sana, y nuestro ecomensajero digital preferido. ¿Cómo estamos, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues encantado de estar aquí. Vamos a hablar de una colaboración que vamos a hacer a partir de ahora para dar a conocer esas noticias que demuestran que un mundo mejor, más sano y más sostenible es posible, ¿verdad? Entonces, primero, para que la gente te conozca, Pedro, bueno, cuéntanos un poquito qué es de Ecologies y también qué es esto de el ecomensajero digital. Bueno, The Ecologist ha sido durante 20 años una revista en papel trimestral que ha sido una referencia para el mundo ecologista y hace muy poco que ha pasado a mejor vida y ha tomado el relevo en un sentido menos ecosófico y más profesional del mundo ecológico, la revista digital, el Ecomensajero Digital, que es una revista semanal en la que en cada número pues publicamos 10 noticias que tienen que ver con el mundo ecológico, bueno, con lo que sería mm, el concepto biocultura, ¿no? Que entra desde, podría entrar desde noticias sobre productos ecológicos hasta, bueno, todo aquello que gira en torno también pues la cosmética ecológica, el textil sostenible y también alguna vez pues algún apunte de cultura de aquellos artistas o películas o lo que sea que tienen relación con nuestro mundo. Claro, cultura en sentido amplio, como todo lo que envuelve nuestra vida, ¿no? Digámoslo así. Efectivamente, de hecho, el éxito, uno de los grandes éxitos de biocultura, aparte de su propio nombre, ¿no? Es un nombre que lo dice, que dice todo, ¿no? Pues es que es una fe, o ha sido y es una feria que es capaz de aglutinar a gente preocupada por la salud natural, por su alimentación, por el textil sostenible, por la bioconstrucción, por muchas cosas y también a la que le gusta un cierto tipo de cultura. Claro, esa es un poco también la idea que nos gusta aquí también en Noticias Positivas y por eso esta idea de colaborar con vosotros y que todas las semanas aquí en Noticias Positivas, en uno de los programas que hacemos semanalmente, pues comentemos algunas de las noticias del ecomensajero digital. ¿Por qué? Porque vuestro enfoque es muy amplio, toca muchas cuestiones y nos sirve para entender que precisamente ese mundo mejor al que aspiramos es más sostenible y la sostenibilidad es un concepto muy amplio que va mucho más allá simplemente de lo que comemos o lo que bebemos o cómo nos vestimos. Es otra manera de entender la vida, si quieres, más profunda. Y claro, eso está muy bien porque como tocáis noticias muy, muy diversas, al final, cogiendo todos los puntos, pues se puede sumar todo y creo que así la gente entiende a qué nos referimos cuando nos referimos a una biocultura o digamos a una manera de entender la vida globalmente mucho más sostenible y que al final también es una forma muy profunda y mucho más sana de entender cómo son las cosas. Exactamente, lo has definido muy bien. Claro, o Si sea, es quieres un... ya, sí, pues te digo que si quieres, pues que empezamos con la primera noticia de la semana. Venga, vamos Bueno, a por ello. primero decir que cada semana salimos los lunes y los martes. Enviamos nuestro mensajero digital a unas 60.000 personas. Todo el mundo se puede suscribir gratuitamente en vidasana.org Ajá. y los lunes salimos con el tema elegido de la semana y los martes publicamos los 10 temas de los que hablaba. En esta ocasión, esta semana, lo que se ha publicado hoy es la portada, digamos, que es un artículo de Ángeles Parra, directora de Biocultura y presidenta de Vida Sana, en la que ella misma pues nos avanza, digamos, todo lo que va a ser la acción de Vida Sana y de Biocultura en Este año. este 2022 que estamos, digamos, estrenando en estos días, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, a ver, que vais a tener un año, bueno, cargado de actividades. Bueno, si la pandemia, si los apagones y si
Y si Filomena no lo impide, claro, porque ahora mismo, pues bueno, todo lo que son actividades que tienen que ver con público, pues, bueno, es un tema delicado, ¿no? Bueno, yo mismo soy músico también, por ejemplo. Este viernes y este sábado tenía una gira en la zona de Levante Vaya. y uno de los conciertos, no los dos, uno de los conciertos, un concierto en Alicante se ha suspendido, el de Gandía se mantiene, Ajá. pero bueno, en fin, ¿qué quiero decir? Sí, que la situación Que es un poquito complicada, pero, es complicado. pero lo que apunta un poquito las noticias, no he visto, estoy viendo a ver si se actualiza, a ver si, mira, bueno, la incidencia está un poquito ya empezando a estar un poco más controlada, dicen que va a dejar de subir o que se está ralentizando, vamos a suponer que lo que dicen los científicos, que en este caso es positivo, es verdad, y que esto es cuestión de poco tiempo, y que va a pasar como en Sudáfrica, que igual que hizo así, va a hacer así, y que parece que esto puede ser lo que pasó hace un siglo con la gripe española, que se llevó muchísima gente por delante, pero bueno, nosotros nos adaptamos el virus a nosotros, se acabó convirtiendo en una gripe más, y ya está. O sea, tiene pinta de que puede volver a pasar. Sí, bueno, yo decía, porque es que ahora ya no solamente la pandemia, también los apagones, los colapsos, o sea, quiere decir que, bueno, esperemos que todo vaya bien, ¿no? Pues sí, si nada de eso lo impide, en la noticia que ha sido portada de esta semana de Conversación Digital, pues anuncia que se van a celebrar varias ferias de biocultura en A Coruña del 4 al 6 de marzo, en Barcelona del 5 al 8 de mayo, en Madrid del 6 al 3 de noviembre y en Sevilla del 2 al 4 de diciembre. Y también pues se hace referencia a otras muchas actividades que lleva a cabo Vida Sana y que son menos conocidas que biocultura, pero que también son importantes Esto es muy dentro de... importante porque mucha gente os conoce por la feria, pero es que hacéis muchísimas más cosas. Porque es verdad que hacéis cosas todo el año como Asociación Vida Sana. Sí, hacemos muchas cosas. Por ejemplo, mira, ahora mismo se ha puesto en marcha hace poco una campaña del gobierno para Ajá. la promoción de los productos ecológicos y bueno, y Ángeles Paz y su equipo pues ha asesorado digamos, al gobierno de cómo tenía que ser esa campaña, ¿no? Con otras asociaciones también del sector. En algunos casos el gobierno ha hecho caso y en otros casos no ha hecho caso, pero en cualquier caso se ha desarrollado una labor. También, por ejemplo, eh, bio, tenemos la certificación Biovida Sana, hemos creado todo digamos, todo el tema este de los baremos, digamos, para saber lo que es ecológico y lo que no, en la certificación de productos no alimentarios, como por ejemplo puede ser un perfume, una pasta de dientes yo qué sé, o un incienso, por decir algo. Claro. Y también pues tenemos otras actividades como por ejemplo pues la propia, digamos, publicación con mensajero digital, Ajá. toda la actividad que gira en torno a Mama Terra, que es para un público infantil y que una parte está concentrada en biocultura, pero que hay otras actividades, luego está lo de Planeta Moda, en fin, son muchas actividades, todas ellas están, todo lo que va a ser 2022 en este sentido está resumido en este artículo que en esta ocasión ha sido la portada de El Ecomensajero Digital. Pues ojalá la previsión se cumpla. Yo de verdad tengo la esperanza de que sí, de que este de verdad va a ser el año en el que por fin estas cosas pasen. Y bueno, encima además es verdad que la pandemia ha sido bastante mala, por no decir jodida, creo que lo voy a decir, pero sí que como efecto colateral positivo, pues la gente le está dando más al coco y fíjate, hay muchas cosas que están en el debate, como con el tema de las macrogranjas, que al final
sí que hay mucha gente que está dándole vueltas sobre qué mundo tenemos y si queremos un mundo más sano, más sostenible. Efectivamente, o sea, efectivamente, como tú decías, todo lo que gira alrededor de la pandemia, pues ha tenido una serie de efectos nocivos en diferentes aspectos, pero también algunos efectos positivos. Y uno de ellos es que, por ejemplo, ha aumentado la producción, pero especialmente el consumo de productos ecológicos. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de personas que no habían reflexionado sobre el tema, que han pensado cuál es la mejor forma de combatir la pandemia que ahora está en boga y o otras pandemias que podrían venir. Y la mejor forma de hacerlo es tener un eh, ecosistema interior, un sistema inmunológico lo suficientemente sólido. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues efectivamente consumir alimentos ecológicos, locales, de temporada, más vegetales que animales, lo más artesanos posible, en fin, todo aquello que proclama de alguna manera de cultura. Así que sí, en ese sentido ha habido algo positivo. Y no solo la gente, sino claro, cuando llega a la gente, cuando llega al gran público, al final acaba llegando, por ejemplo, a las administraciones. Y ahí está el caso de Baleares, que es otra de las noticias que nos traes hoy. Efectivamente, es una noticia muy positiva. Baleares ha creado, la comunidad autónoma de Baleares, nos referimos, por supuesto, ha creado una nueva normativa que va a obligar a comedores de escuelas, hospitales, centros escolares, a- en fin, todo eso, ¿no? Afines, Ujú. a comprar un 16% como mínimo, puede ser más, pero como mínimo, de alimentos ecológicos y o locales. Esto es una gran noticia porque es una verdadera apuesta por la sostenibilidad y por la soberanía alimentaria del gobierno de las Islas Baleares y además va a redundar positivamente en lo que es el sector ecológico autonómico, porque Claro. asegura que la administración va a ser una buena cliente de todos aquellos productores locales que no se van a ver obligados a exportar su producción, sino que van a poder venderla digamos, en el ámbito de la comunidad autónoma. Claro, y hablamos de, al final, esos consumidores de estos productos en los colegios, que al final hablamos de eso, van a ser los niños, que son unos grandes embajadores y si los niños aprenden y entienden el valor de consumir eco y consumir local, pues eso van a ser unos grandes embajadores también para sus padres. Además, son los que tienen la mente más abierta, los niños muchas veces nos dan ejemplo de muchas cosas, entonces es educarles desde el principio, bueno, sí, desde los primeros años en esto, y encima además hay un factor interesante, que al final esto va a suponer aumentar la demanda de productos ecológicos y también ayudará a la reducción de los precios, precisamente al aumentar esa demanda, ¿no? Con lo cual hay un montón de efectos positivos en todo esto. Y se me ocurre otro más, y es que es verdad que los niños son más sensibles que nosotros a la contaminación química y tóxica, que muchas veces ya sabemos la cantidad de productos artificiales, ferticidas y tal, que hay en las cosas que comemos. Y claro, pues los niños son más sensibles que nosotros a esos venenos, ¿no? Con lo cual se me ocurre una noticia muy positiva por muchísimos sitios. No, no, y no solamente los niños. Al principio hemos dicho que, o sea, no solamente estamos hablando de comedores escolares, también estamos hablando, por ejemplo, de comedores de guarderías, también Claro, de comedores de hospitales, que claro. precisamente eh, Sí, eh, la población, digamos, que sufre cualquier enfermedad, que están obligados a estar en hospitales, son una población que necesita especialmente unos alimentos lo más decorosos posible claro. en el ámbito de la salud. Así que,
por supuesto que es una gran noticia. Además, estamos hablando de que las administraciones, si se supone que son las que tienen que velar por nuestro bienestar, pues son las que deben, no, tomar este tipo de iniciativas, porque cuando se habla, por ejemplo, de que el producto ecológico es más caro, que es normal que sea más caro porque tiene más costes, pero claro, también es más caro porque hay ciertos costes, digamos, de la alimentación de los productos más convencionales que se externalizan. Por ejemplo, los daños ecológicos o las pérdidas de empleo de calidad, muchas cosas que no se tienen en cuenta. Es decir, se habla de los costes de la alimentación ecológica que existen, pero los costes de, por ejemplo, pues ahora que se habla tanto de las macrogranjas, de toda la producción a gran escala, de la gran industria agrícola y ganadera, intensiva, esos costes es que no existen. Igual que cuando que no existen, por ejemplo, cuando tú te compras una camiseta que te vale 5 euros y ha sido fabricada en Bangladesh, claro, evidentemente hay unos costes que no se tienen en cuenta, ¿no? Lo que gasta un avión en traerte a miles de kilómetros una prenda o todo lo que se pierde en condiciones de salubridad y de buen empleo y de situación de dignidad para las personas que te lo hacen. O sea, esos costes son invisibles. Pues así es, y luego también hay otra serie de historias que encarecen el producto, ¿no? Como resumía hace poco un empresario, dice que es más barato enviar dos trailers de lechugas ecológicas o convencionales, da igual, de Almería a Ámsterdam, que una furgoneta con, con con tomates ecológicos de Murcia a Barcelona, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, sí, son un montón de... Entonces, es una buena noticia y todavía sería más buena si Dios quiere, pues próximamente, en los próximos años, pues en vez del 16%, pues fuera pues el 30, el 40 o el 50%. Pero bueno, hay que ser pacientes, tarde o temprano esa noticia también llega. Y yo añadiría que en el caso de precisamente los colectivos más vulnerables, por ejemplo, enfermos, por ejemplo, los niños más vulnerables a la contaminación química, a los tóxicos, es que ahí directamente habría que poner el 100%. Si tú simplemente pusieras estudios o mujeres embarazadas, que también los fetos son muy sensibles a disruptores endocrinos y a estas cuestiones, si la gente tuviera una mínima noción de cómo esas sustancias venenosas pues nos hacen daño, sobre todo a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a enfermos, sobre todo a mujeres embarazadas, sobre todo a niños, a los que ya están enfermos también, a las personas que están enfermas, quiero decir, pues creo que todo el mundo diría que leche es el 16, el 100%, ¿no? Básicamente, claro. Claro, claro. Pero también es verdad que hay que ser, también es verdad que posiblemente no hubiera suficiente, digamos, producción, ¿no? Por eso yo decía que es una gran noticia y que ojalá que en los próximos años lleguemos al 100, pero quizás empezar con el 100 hubiera sido un poco caótico, a lo mejor hubiera creado más problemas entonces vamos a confiar que en este caso van a ir las cosas bien y lo más rápido posible. Perfecto. Y la tercera noticia que tienes, que vamos a hablar de macrogranjas, pero no de las macrogranjas que estamos pensando, que estáis pensando lo que estáis viendo esto, sino de otras macrogranjas. Sí, bueno, a ver, nosotros desde la economización digital, desde The Ecologist, desde Vida Sana, Biocultura, todo el tema de las problemáticas que crean las macrogranjas, sean del tipo que sean, pues son, en fin, nosotros ya hemos hablado muchísimo de esto, ¿no? Hace años que venimos Y hablando de esto. tanto. De hecho, pues Garzón y otras personas que ahora mismo pues son personas concienciadas en esto, de alguna manera son concienciadas porque otras personas durante muchos años han estado insistiendo en esto, ¿no? Y ya es magnífico que pues haya ministros o políticos en general, técnicos digamos, que tienen información sobre este asunto y saben de lo que se trata. Pero no vamos a hablar de macrogranjas, ni de vacas, ni de pollos, ni de cerdos, que es lo más habitual, sino de una campaña
que han lanzado varias ONGs, una campaña para evitar que la empresa nueva Pescanova Ajá. cree la primera macrogranja de pulpos del mundo, que eh, se llevaría a cabo en, cerca del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Y que se prevé que esta, vamos a decirlo así, porque vamos a hablar en plata, ¿no? Esta fábrica de pulpos, Ujú. pues produciría en principio unas 3.000 toneladas de pulpo al año. 3000 toneladas de pulpo al año son muchos pulpos. No sé si consumimos Pero tan. muchísimos pulpos, una Es barbaridad. una barbaridad. Sí, sí, Más los que ya hay, quiero decir, que es un aumento de sí, la demanda brutal. No sé sí. si. Entonces, el asunto es que no solamente sabemos los problemas que crean las macrogranjas de cerdo, de vaca o de pollo, que son problemas, por un lado, económicos, por otro lado, ambientales y por otro lado, sanitarios, ¿no? Ujú, Ahora también vamos a tener, esperemos que no, que la campaña consiga sus objetivos y se consiga, digamos, evitar esta macrogranja, pero el asunto es que también vamos a pasar. Ya claro. no hemos tenido suficiente con todo el daño que hacemos en tierra, como que para que ahora también le hagamos más daño al mar y especialmente con el tema del pulpo, porque claro, el pulpo es un animal que es un animal, digamos, con una gran inteligencia y con una gran capacidad de sentir. Entonces, claro, o sea, por un lado hemos hablado de daños ambientales, de la salud en el ser humano, de los problemas económicos que crean estos monopolios, ¿no? Pero también hay que hablar de daños a los derechos animales, ¿no? Y en este caso, el pulpo es un animal sintiente que juega, que tiene conciencia de sí mismo, que, bueno, de hecho, nosotros hemos publicado con la noticia un link a un documental algo interesante en el que verdaderamente, pues, cuando ves el documental, dices, hostia, el pulpo a la gallera, ya a partir de ahora ya no me lo voy a comer, ¿no? Oye, Porque es el que ganó el Oscar? ¿O hubo un documental que ganó un Oscar? No sé si es el mismo. sí, 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 es el mismo, se llama My Octopus Teacher, ¿no? O sea, y en España titulado Lo que el pulpo me enseñó. Claro. Y habla de un buceador sudafricano que se encuentra con un animal, con el pulpo, y se hacen amigos, y bueno, es un documental verdaderamente interesante y emotivo también. Claro, es que aquí, precisamente, esto está muy bien como último tema porque, volviendo al principio, cuando hablamos de biocultura no solo hablamos de alimentos ecológicos y tal, ¿no? Quiero decir, yo no soy, yo consumo carne, yo no soy vegano, pero sí que quiero que la carne que consumo sea de animales que hayan sido tratados en las mejores condiciones al menos, ¿no? Que se pueden mejorar muchas cosas y si es posible que vivan en unas condiciones lo más naturales y que no les den de comer guarrería ni les traten mal, ¿no? Y el tema no es solamente que sean pulpos, sean seres sintientes, sino que las macrogranjas son, bueno, es una forma de tratar a los animales que tú te estás comiendo además, animales enfermos y animales en unas condiciones muy malas, muy lamentables. Comerse animales enfermos no creo que sea lo más sano y aparte es una cuestión ética, porque tiene que ver cómo tratamos a seres que son inferiores a nosotros, ¿no? Si les tratamos desde la empatía o si los arrasamos, ¿no? Claro que sí, y eh, la filosofía en este sentido de biocultura y del ecomensajero digital y bueno, todo lo que se mueve en torno a vida sana, pues es que
oye, si comes carne de vez en cuando, que sea poca, porque el planeta no se puede permitir tanto Sí. despilfarro, y que sea ecológica, que sea también local, de una explotación extensiva. Y como dice el Ángel Esparra en el artículo que hable, ¿no? Que estábamos comentando al principio, no tenemos un plan B, no tenemos otro planeta, pero tenemos un plan bio. Y ese sí, porque Qué bueno. una alimentación correcta, armónica, sostenible, consciente, es capaz de solucionar muchos problemas de un solo tiro. Entonces, bueno, ahí estamos, haciendo lo que podemos. Oye, ya para terminar esta primera aparición y esta presentación del ecomensajero digital aquí en Noticias Positivas, cuando hablamos de ecomensajero, yo me pregunto, conociéndote con tu sentido profundo de las cosas, si lo de ecomensajero tiene algún significado más trascendental, ¿no? Si es un mensajero en plan como lo era Hermes, el mensajero de los dioses, si hay algo de espiritualidad profunda ahí, o si es un nombre que has elegido simplemente porque te sonaba bien. Yo creo que no, yo creo que hay algo más ahí, conociéndote un poquito. Pues oye, sinceramente te tengo que decir que no lo había pensado nunca. Anda. Pero que me acabas de abrir una ventana a un significado que hemos hecho aquí que realmente nunca nadie lo habíamos pensado, pero a lo mejor, oye, a lo mejor sí que tiene ese punto de cosa espiritual que realmente, verdaderamente, y aunque es verdad lo que tú dices, de que yo estoy muy preocupado por el tema espiritual, en fin, soy estudioso de diferentes tradiciones, en fin, y estoy en una tarifa sufrí y todo ello, pero nunca lo había pensado. O sea, que interesante, interesante, sí, sí. Pues si quieres le damos una vuelta y cuando quieras volvemos a hablar porque además algún día pues, sería interesante hablar de la vinculación entre ciertas tradiciones espirituales y esta biocultura, que creo que es un tema que daría mucho para hablar. Así que si quieres, cuando quieras, aquí tienes la puerta abierta y todas las semanas vamos a hablar aquí de las noticias del Ecomensajero Digital para que le llegue a todas las personas que están aquí en Noticias Positivas, escuchando y viendo que sí, que otro mejor y más sostenible mundo es posible. Muchas gracias, Pedro, estamos en contacto. Vale, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Pues sí, un mundo mejor y más sostenible es posible, sin duda, y con Pedro Burruezo y con en general las noticias de la redacción de El Mensajero Digital, lo vamos a ver aquí todos los días. Y ahora vamos a seguir comentando otras noticias. Esta de cverde.com me ha hecho especial ilusión porque estamos hablando de, no diría de un referente, sino tal vez del referente, sin duda. Hablamos de Félix Rodríguez de la Fuente, gran divulgador de la naturaleza, una persona que no simplemente sabía de lo que hablaba, sino que lo transmitía de una manera muy, muy especial. Tuve la suerte cuando trabajaba en televisión hace muchos años de participar en un documental sobre el 25 aniversario de su muerte y bucear un poco en sus orígenes. Estuve en la Bureba, en Poza de la Sal, quiero decir, en la comarca de la Bureba, donde nació Félix. Y además tuvo mucho que ver su crianza como niño en las condiciones en las que, bueno, en las que poco a poco fue creciendo y tal, en la conformación de su manera de ver la vida, porque, bueno, por estas cosas de la vida, es verdad que él creció, no sé si ya era, creo que todavía estaba la guerra civil, entonces él no pudo ir al colegio, se tuvo que criar hasta más avanzado de lo que le tocaba en la naturaleza, disfrutando de la naturaleza. Y eso, pues, en su lugar fue muy positivo porque sin duda alguna tuvo mucho que ver en su concepción de la vida y en la importancia que la naturaleza tuvo en la misma, ¿no? Entonces, es una persona que un, un mensaje que, como el suyo, tiene mucho que ver con, por supuesto, con las condiciones en las que vivió y por supuesto, también en que sentía mucho desde dentro. Era una pasión cuando él hablaba de la naturaleza, era pura pasión. No solamente él quería enseñar, sino
que había una épica y un fervor, casi si queréis, en la forma de expresarse. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de comunicar estas cuestiones no siempre es fácil, no son temas tan fresquitos y tan fáciles de comunicar como otros temas, como otras cuestiones, y por eso necesitamos el ejemplo de quienes son capaces de hacernos vibrar, ¿no? Hablándonos del lobo, por ejemplo, ¿no? Ahora que vemos aquí uno de los libros de esta colección, que básicamente estamos hablando de esta colección de cómics que se va a llamar Las aventuras de Félix, la editorial Ball Letters, que bueno, se basa en la serie de televisión El hombre y la tierra, bueno, digamos que la serie de televisión más famosa que dirigió Rodríguez de la Fuente. Y bueno, la idea es precisamente concienciar a los más pequeños sobre su entorno y los seres vivos de la naturaleza, los otros seres vivos de la naturaleza, porque el hombre, el ser humano, compartimos este diminuto y amenazado planeta, pues con otros seres vivos. Las autoras de esta serie, de esta nueva colección de las aventuras de Félix, pues son la cofundadora de Ball Letters, Mónica Cassetti y Paz Gaspar. Y bueno, para ambas escritoras es muy importante que los niños conozcan lo que debería haber y que bueno, que existen también animales en peligro de extinción dentro de esta península ibérica, es decir, que no hay que irse muy lejos para ver animales en peligro de extinción, hay que estar en muchos casos, ¿no? Quizá el del lince es más paradigmático, ¿no? Pero está el oso, está el lobo, bueno, aunque bueno, el tema del lobo, ahora que se ha prohibido su caza, se espera que mejore, el oso creo que también ha mejorado un poco. Pero bueno, básicamente la idea es que los niños entiendan que sí, que deben hacer mucho por proteger a estos animales en peligro de extinción, porque es verdad que existe un equilibrio que depende de que esas otras especies de nuestro planeta, que habitan nuestro planeta y nuestra península ibérica, pues sigan existiendo, que el lobo siga aullando por las noches, que diría Félix, ¿no? Y además está muy bien este libro porque también pues, va a destacar no solamente valores medioambientales, sino que también hay mensajes esperanzadores. Por ejemplo, se habla de especies que estaban en peligro de extinción y que hoy se han recuperado en gran parte. También gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, que no solo fue un gran divulgador, sino que él puso en marcha iniciativas muy interesantes, centros para la protección de animales. Yo estuve en uno de... Era por Segovia, joder, no me acuerdo exactamente dónde, pero era por Segovia y estaba dirigido en este caso a la protección de buitres sobre todo. Y ese centro en concreto fue inaugurado por Rodríguez de la Fuente. Y no solamente eso, sino que también gracias a Rodríguez de la Fuente, a nuestro amigo Félix, pues se empezó a tomar conciencia de la necesidad de que hubiera en este país parques naturales y parques nacionales y que hubiera legislaciones ambientales que protegieran a los entornos y a los animales que vivían en esos entornos, que antes de Félix Rodríguez de la Fuente eran llamados alimañas directamente y se podían prácticamente cazar sin ningún tipo de problemas. Y hay un antes y un después de Rodríguez de la Fuente que gracias a su ejemplo pues empezaron a proliferar tanto algunos centros de conservación de fauna, algunos ya os digo que incluso inaugurados por el propio Félix, como bueno, pues al final las autoridades pues reaccionaron con las creaciones de figuras como parques naturales y nacionales y con legislaciones ambientales en general que eran mucho más potentes que lo que había antes y que fue lo que permitió, que no digo que, la verdad es que sinceramente no me acuerdo si realmente es a través de Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, quiero decir, ya existían figuras de protección antes de Rodríguez de la Fuente, pero se desarrollaron mucho más después de Rodríguez de la Fuente es cuando alcanza un desarrollo mucho mayor todas estas figuras de los parques y las reservas de las biosferas, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esta primera colección se ha centrado en la península ibérica, pero la idea de Board Letters es que si, bueno, pues si esta primera colección de las aventuras de Félix sale como tiene que salir y cada vez más niños pues entienden esta importancia del legado de Félix, de conservar la naturaleza,
pues ¿por qué no desarrollar otras colecciones? Que sería lo interesante. Por cierto, también por lo visto colabora aquí RTV, estoy viendo, con lo cual esto está guay porque estamos hablando de cuando están los medios públicos, pues al final tienen una gran cantidad de recursos y de cuestiones que pueden poner a disposición de otras iniciativas como esta. Y entonces esto pues garantiza que se puede hacer pues un trabajo bastante bueno y bastante sólido. Con lo cual tiene todos los ingredientes necesarios para que esta colección de estas aventuras de Félix, de las que nos habla F. Verde en esta noticia, pues como digo, esta colección de la editorial Board Letters, pues ya os digo, sea, si queréis, con la primera colección de las aventuras de Félix, y ojalá en el futuro pues surjan todavía unas cuantas más y que los niños en este siglo XXI pues sería precioso que siguieran hablando de Félix Rodríguez de la Fuente, las nuevas generaciones, que por cierto también están los programas y es lo bueno de Radio Televisión Española, el archivazo que tiene. ¿Cómo no va a tener un archivo enorme Televisión Española? Radio Televisión Española lleva con nosotros casi 70 años, ¿no? Y tiene un archivo histórico brutal. Tú te puedes meter en la web de Radio Televisión Española y puedes ver los documentales de Rodríguez de la Fuente, que también están en YouTube, pero ¿para qué te vas a ir a YouTube si los tienes en Radio Televisión Española? Con lo cual es una gran idea porque, bueno, pues los niños es una gran vía de entrada el cómic y si le gusta el cómic, el formato audiovisual le va a gustar también. Y además es que tú ves los documentales de Rodríguez de la Fuente son tan poéticos visualmente, aparte de que Félix habla de una manera que te cautiva y te coge y no te suelta y te cuenta la historia y estás hasta el final enganchado, ¿no? Y si a su gran potencia narrativa unimos la propia potencia de las imágenes, ¿no? Espectaculares, ¿no? Teniendo en cuenta además que estamos hablando de imágenes de hace más de 40 años, de casi 50 años y están rodadas bueno, que son preciosas y también en sí mismas son poéticas y acompañan a la narración, ¿no? Entonces, yo hace poco he visto, de vez en cuando me pongo alguno y no pierde es una de estas cuestiones que no pierde con el paso del tiempo, no le pasa como a otros productos audiovisuales, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues como que se quedan como anticuados, ¿no? Hoy en día, pues hay muchos documentales que ves ahora. Es verdad que ahora los documentales que echan en plataformas como, no sé, canales esto de Discovery o D-Max o lo que sea, muchas veces, a mi entender, pecan demasiado de cuestiones como de suspense y a veces juegan con cosas, no hablo de la naturaleza, sino en general estos documentales a veces crean como hypes, momentos como de gran intensidad y de incertidumbre, pero muchas veces lo que hay detrás de ellos son casi hipótesis poco claras, no te voy a decir que tiendan al bulo, ¿no? Pero a veces parece que hay ciertas cosas que se exageran para darle más espectacularidad al documental, de una manera un poco artificiosa, poco natural y a veces casi poco creíble, ¿no? O yo lo veo así. En cambio, los documentales de Rodríguez de la Fuente, partiendo del corazón y de la intensidad narrativa de Félix Rodríguez de la Fuente, al mismo tiempo te están contando la verdad de cómo es la naturaleza. Y aún así, no le hace falta nada más que esa potencia visual y esa potencia narrativa para llegar a la gente, ¿no? Con lo cual, estoy seguro de que los niños bueno, pues que accedan a estas aventuras de Félix, estoy seguro de que a muchos de ellos les va a encantar y estoy seguro de que muchos de ellos acabarán queriendo ver estos documentales y que pueden desarrollar ya desde bien pequeños pues esa sensibilidad hacia la naturaleza que es fundamental para ser una buena persona y una persona sensible. Bien, pues larga vida, muchas gracias a esta noticia de cverde.com y ya que estamos hablando de libros, ¿qué os parece si seguimos hablando de libros? Porque bueno, Economistas Sin Fronteras, aquí está su web, ecosfront.org, pues de vez en cuando Economistas Sin Fronteras pues sacan esos dosieres que sacan cada trimestre
coincidiendo con cada estación, y el dossier número 44, el de este invierno del 2022, se llama la COVID-19, efectos sociales y económicos y políticas de respuesta. Bueno, es un momento bastante interesante para hablar de estas cuestiones, porque esperemos que ya sea el momento de sacar conclusiones de algo que, a veces es verdad lo que dicen con Omicron, que parece que ya puede ser las últimas, con los últimos coletazos de esta pandemia. Y entonces es el momento de analizar bien todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado y qué pasará de cara al futuro, ¿no? Y no solamente hablar de cuestiones sanitarias, sino también de los efectos sociales y económicos y políticos que tienen que ver con todo lo que ha sucedido, ¿no? Lo primero, muy interesante, las personas que quieran acceder a este libro, a esta obra, pues simplemente veis que estoy aquí dentro de Economistas sin Fronteras, efectos sociales y económicos. Si queréis, vamos a hacerlo para las personas que quieran. Vamos a ir a la ecofront.org, la portada de la web, y aquí ya veis, arriba siempre salen como pequeños anuncios de las cosas que están publicando. Pues pinchamos aquí, además es que está sale en portada la COVID-19, efectos sociales, económicos y políticas de respuesta. Pinchamos, aquí sale, y aquí debajo de la portada del libro, que hay una foto de la portada en una miniatura, damos aquí a descargar, traca, y ya tienes este libro gratis, este dossier de 58 hojas, totalmente gratis para ti. Ya os digo, totalmente gratis. Si luego queréis donar o hacer algo, aquí también tenéis un formulario de donación y también se puede hacer por Bizum, te puedes hacer socio. Esto está nada más abrir el dossier abajo, por si, vamos, es la primera hoja, bueno, la segunda hoja, ¿no? Donde está el índice, debajo del índice. Esto ya simplemente si queréis apoyar la labor de Economistas sin Fronteras, que no es solamente divulgación, también dan muchos talleres y muchas actividades que tienen que ver con la promoción y la difusión de una economía más justa y más solidaria. Y bueno, pues es muy interesante porque, como os digo, es un gran momento para empezar a hablar de ese mundo que ha cambiado tras la pandemia. Es verdad que hay ciertas cosas que estaban cambiando ya de por sí antes de la pandemia y que la pandemia simplemente ha acelerado estas cuestiones. De hecho, después digamos, la presentación del libro, el primer artículo como tal se llama Globalización después de la pandemia, de Juan Tugores, que es de la Universidad de Barcelona, que habla precisamente de cómo esta globalización, sí que es verdad que de la COVID-19 parece que hay síntomas de, bueno, un poco ha hablado Pedro Burruezo de ello, un poco del colapso del sistema y también de lo que se llama globalización, pero que empezó antes en sí mismo de la pandemia. No sé si os acordaréis, ya por aquellos años, aquellos maravillosos años de 2019, esta guerra comercial que había entre Estados Unidos y China, ¿no? Con Trump ahí subiendo aranceles y tal, y que también podía haber repercusiones para los propios productos europeos, que al final no se aplicaba todo esto, ¿no? Es decir, ya había problemas con estas cuestiones de la globalización, había una vuelta al proteccionismo antes de la pandemia, y claro, el colapso del mercado global que ha producido la paralización de muchas cosas por la COVID, pues evidentemente no podía hacer otra cosa que bueno, pues exacerbar este problema, como ha pasado con otros problemas que ya existían, pero que en sí mismo la pandemia pues ha exacerbado, ha puesto todavía más de relieve. En cambio, Tugores en este artículo destaca que a la vez que la globalización, si queréis, comercial, la hiperglobalización, pues se ha visto frenada, lo cual también tiene su parte positiva, porque a lo mejor la globalización estaba llegando demasiado lejos, pero hay una parte positiva de esto, y es que mientras que esa globalización, bueno, pues se ha frenado y en gran parte era necesario un poco freno a este sistema internacional de producción y consumo de bienes, y también, y diría yo que especialmente financiero y de especulación financiera, pues mientras esto se está parando, en cambio
ha adquirido mayor relevancia, digamos, el debate sobre la necesidad de una gestión global para preservar determinados bienes públicos globales, por ejemplo, la salud, para evitar esta y futuras pandemias. Cada vez más gente entiende que solo vamos a salir de esta, no como decían antes, de esta saldremos mejores, no, no, no. De esta solo vamos a salir si somos mejores. No que vayamos a salir mejores, no, no. Es que para salir de esta tenemos que mejorar. Y eso significa entender, por ejemplo, que necesitamos que estas vacunas lleguen a todo el mundo, ¿no? Y que tenemos que hacer ese esfuerzo porque precisamente la pandemia puede mutar y puede mutar en Sudáfrica, o puede mutar Sudáfrica por el Omicron, no lo digo al azar, puede mutar en la India como con Delta, ¿verdad? Por tanto, es necesario garantizar el acceso a la salud, y en este caso a las vacunas, a todo el mundo. Y esta reflexión tan necesaria demuestra que al menos la globalización mala, si queréis, la de simplemente los poderes financieros y económicos, se ha parado, pero empieza a entenderse la necesidad de globalizar otras cosas como la salud o, por ejemplo, también cada vez más el tema del cambio climático también se demanda cada vez de una manera más clara y más evidente una acción coordinada a nivel global. Y esto está muy bien y está ahí en el debate. De hecho, otros artículos de este especial, como el del Green New Deal y la reconstrucción post-pandemia o el Green Deal europeo, pues hablan de esto, de planes internacionales para, digamos, pasar página y recuperarnos económicamente tras la pandemia, pero que tienen un fuerte componente en que ese nuevo crecimiento económico se establezca en otras bases, sobre todo bases, digamos, de transformación de la economía en clave verde, en clave ambiental y en clave digital. Esto es muy importante. El New Green Deal o Green New Deal, claro, evidentemente resuena al New Deal de Roosevelt y basado en todo lo que es el ideario y las propuestas de Keynes, ¿no? Cómo salió Estados Unidos de esa gran depresión a través de una política expansiva del gasto público y de mejora del país en cuanto a la infraestructura, servicios sociales, todo lo que fue un aumento del gasto público, que fue lo que permitió a Estados Unidos salir de la Gran Depresión. Y ahora está viendo ese aumento del gasto público que se quiere que sea una lanzadera para un cambio de modelo económico hacia un mundo más ecologista, más ecológico, quiero decir, más y más digital también, ¿no? Y en este sentido también está, igual que el Green New Deal en Estados Unidos, el Green Deal europeo, ¿no? Que en este caso hace referencia, si queréis, bueno, ya estaba antes de la pandemia, digamos, el Pacto Verde Europeo se desarrolló antes de la pandemia, a finales de 2019 ya estaba en marcha este Pacto Verde Europeo, pero este Pacto Verde Europeo, que muchos en su momento habrían pensado con la pandemia que iba a pasar a un segundo plano precisamente por la pandemia, pues todo lo contrario, se convierte, ya lo era antes de la pandemia, en una nueva estrategia de crecimiento y ahora, después de la pandemia, con más intensidad. De hecho, muchos de los fondos de esta recuperación europea de la COVID-19 están ligados a necesidades de que sean proyectos, digamos, con un componente ambiental fuerte y también tema digital. Lo cual en sí mismo es verdad que suena muy bien, pero no está exento de problemas, porque aquí en Noticias Positivas hemos hablado con muchos colectivos, por ejemplo, de los que están intentando que arranque y que se mueva mucho más esa España que la llaman España vaciada, pero que está llena de talento y de ideas y que se está cada vez moviendo más. Y yo que sé, pues está Luco Energía en este pueblo de Luco de Giloca en Teruel, o la gente que se mueve en la zona de Castellón también con el tema de las cooperativas energéticas, que bueno, en este caso hablo de Solar Aval, que bueno, que básicamente lo que hablan estas cooperativas energéticas es que no saben cómo va a ir este tema del reparto de los fondos europeos y al final hay muchos recelos porque al final lo que se teme es que muchas empresas que hoy en día son las gran contaminantes se acaben pasando a lo verde y teniéndose de verde, que les viene muy bien como estrategia de marketing, y encima se lleven la gran pasta. Los que ayer contaminaban mucho, mañana pueden ser los grandes beneficiarios de los fondos europeos.
y las gentes que están poniendo en marcha cooperativas energéticas a nivel local, lo mismo no ven un pavo, ¿no? Y ahí está parte del problema, ¿no? Igual que hay otra cuestión complicada que tiene que ver con los materiales que requieren una transición a un mundo más digital, ¿no? Y es que muchos de esos materiales, muchos de esos minerales que están presentes en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, en todo lo que necesitamos para ese mundo más digital, pues están llegando a un nivel crítico de, digamos, que es complicado encontrar nuevos yacimientos de litio, de cadmio, de todas estas cuestiones, ¿no? Y ahí hay, de hecho, conflictos geopolíticos en ciernes que pueden sobrevenir, ¿no? Esto es muy importante. Hay un libro, aparte de este, ya que estamos hablando de libros, Pactos Verdes en tiempos de pandemia, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, de autor Alfonso Pérez. Tengo la entrevista, esta entrevista ya es del año pasado, pero tú pones Pactos Verdes en tiempos de pandemia y Alfonso Pérez, también, pones entrevista a Alfonso Pérez en Noticias Positivas y te va a salir desde nuestro canal, de este canal que veis de streaming aquí en Twitch. También podéis acceder a nuestros otros canales y hay un acceso directamente desde nuestro canal de Twitch a YouTube, donde están todos nuestros programas. Lo digo muchas veces, lo voy a volver a repetir, pues es la primera vez que me ves. El problema que tiene Twitch es que es una herramienta pensada para streaming en directo. Entonces los programas que se quedan grabados desaparecen con el tiempo. YouTube no, YouTube se quedan ahí para siempre y eso está muy bien porque puedes ver un programa, este no me acuerdo si fue por mayo, por junio, pero fue por ahí, ¿no? Pero ahí tienes esta entrevista donde específicamente, bueno, pues hablamos más en concreto del Pacto Verde Europeo y de estrategia supuestamente de crecimiento en esta clave, digamos, ambiental y digital, no exenta de contradicciones, contradicciones en las que todavía puedes profundizar más si te descargas el libro, que es totalmente descargable en PDF, el Observatorio de Deuda en la Globalización, la web, aquí está la web, odg.cat. Aquí llegas y te descargas el libro y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Con lo cual, no sé, si estás viendo este programa, no sé cuántos libros te estoy regalando hoy, pero vamos, no está nada mal. No es muy largo, aunque es bastante intenso y denso en los contenidos, pero claro, pero está muy bien, se lee muy bien. Si hubieran querido profundizar todavía más, se habría hecho más pesado, sino que lo dejan en el punto en el que es interesante, aunque sean temas complejos, y te deja, digamos, la posibilidad de que quieras todavía profundizar. De hecho, este libro también servía como percha para charlas que organiza la propia ONG, el propio Observatorio de la Deuda y la Globalización. No sé si siguen, porque estábamos hablando de que esto el año pasado, a mediados de año, cuando hice la entrevista, entonces no sé si se siguen haciendo charlas con colectivos en charlas presenciales, pues para profundizar más. Esto ya, si queréis, sería una cuestión que hablaréis con ellos. Aquí está el mail dentro de odg.cat, arriba a la derecha. Entonces, a ver si pulso aquí. Ah, ha salido. Es observatory.odg.cat, pero vamos, es muy sencillo. Dentro de odg.cat, a la derecha, están los iconos de las redes sociales y el icono del sobrecito del correo electrónico. Y ahí os podéis, bueno, informar todavía si estáis interesados. Y si no hubiera charla, seguro que de alguna manera os pueden dar más información, porque les interesa mucho. Esta es una entidad, digamos, muy volcada con el tema de la divulgación. Tienen un montón de artículos en portada. Como veis, un montón de aquí en portada sobre reforma laboral, el tema de los Next Generation EU. Precisamente una de las líneas de financiación ligadas a la estrategia de recuperación de la pandemia son estos fondos de Next Generation EU, que muchas veces critican que la idea es que esos fondos vayan a favor de, digamos, de un modelo de privatización y que vayan a entidades privadas que serían, digamos, las grandes beneficiarias de esta pasta, y es una crítica justa y muy pertinente en estos momentos. Entonces, bueno, pues otro libro que es muy interesante y también gratis, como el de Cosfront, como Economistas sin Fronteras, que sea gratis no significa que no tengan un gran valor. Y si podéis colaborar de alguna manera o hacer alguna donación a alguna de estas entidades, pues sería de agradecer, porque te están dando mucho y no te están pidiendo nada. Con lo cual,
Eso es muy interesante y no lo hace todo el mundo. En fin, y ya para terminar, vamos con el último artículo. Aquí estamos, feminista.com. Decenas de afganas que protestaron ayer en Kabul contra la opresión de los talibanes. Esto es muy importante porque parece que ha pasado a segundo plano que los talibanes están otra vez gobernando en Afganistán. Consiguieron el poder de una manera bastante sencilla en un país que había sido desarticulado pero no vuelto a articular. Y las mujeres son las que más lo están pagando. Evidentemente, salvo contadas excepciones, como este artículo de F, que aparece aquí en feminista.com, pues poco se habla de ello en los medios de comunicación y eso a mí me cabrea. Lamentablemente esto de la Realpolitik es a veces tremendamente injusto y amoral y está claro que a Estados Unidos le interesa por lo que sea que estén los talibanes en Afganistán. Supongo que porque esa filosofía tan de la Realpolitik de que si tengo un enemigo, pero mi enemigo tiene un enemigo común conmigo, nos podemos juntar para unirnos contra el enemigo común de los dos. Y como los talibanes pues son enemigos del ISIS, pues da igual, entregamos el poder a los talibanes que nos vienen muy bien para controlar la zona y así yo además quito las tropas y parece que muero después de haber arrasado un país y qué más da que las mujeres lo paguen o que pase lo que pasó como, bueno, como estas, en concreto ayer, la manifestación de ayer de Kabul, pues fue para protestar contra la opresión ejercida por los talibanes y también en concreto por la muerte de una mujer tiroteada por los islamistas, una mujer que, bueno, pues simplemente esto pasó creo que la semana pasada, Zainab Abdullahi, que simplemente regresaba de una boda la chica y los talibanes abrieron fuego contra su vehículo en el barrio donde ella vive y nada, pues ya está. Abrieron fuego contra el automóvil al cruzar los puestos de control. A lo mejor, yo qué sé, pues entendieron que les asustó algo o pensaron que allí habría alguien de la oposición o cualquier cosa, cualquier excusa. Y bueno, pues la pobre chica murió. Pero no solamente se limitó la protesta que tuvo lugar ayer en Kabul y al que fueron como, bueno, no sé si más o menos decenas de afganas, ¿vale? Que no son muchas numéricamente, pero es que hay que tener muchas narices para ser mujer y afgana y salir ahí a la calle, ¿verdad? Como estas mujeres que, bueno, pues es el rostro de unas mujeres bien valientes, ¿no? Sino que el problema es algo que a mí me ha flipado y es que estas mujeres tienen que padecer la vuelta, porque ya estuvo, la primera vez que estuvo los talibanes, ya existía esto, que este engendro que ha vuelto a ponerse en marcha ahora con su vuelta al poder, que se llama el Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Que da muchísimo miedo nada más que el nombre, ¿no? Y da a entender que esto no puede traer nada bueno, ¿no? Y que, bueno, pues ese Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, las mujeres se están barruntando que va a volver con medidas como la posible imposición otra vez del burka frente al velo islámico o la imposibilidad de que una mujer vaya en un vehículo si no es acompañada por un miembro masculino de su familia. Entonces, bueno, como digo, esto ya existió entre el 96 y 2001, la primera vez que los talibanes estuvieron estuvieron en Afganistán en el poder. Recuerda este artículo que ya en esa época, en esa primera temporada del Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que es que cuanto más dices el nombre, más miedo da. Pues, por ejemplo, les prohibieron la música a las mujeres, las castigaron con mucha dureza contra cualquier comportamiento que fuera antiislámico, las recluyeron en el hogar. Bueno, todas estas cuestiones. Y diréis, ¿qué es lo positivo de esto? Pues lo positivo de esto es que a pesar de los pesares, pues hay mujeres valientes que salen a la calle en Kabul y que se están jugando la vida por defender sus derechos, como siempre ha pasado en el feminismo, todas las mujeres que a lo largo de la historia han defendido sus derechos, siempre ha sido un coste muy alto, a veces al coste de sus vidas,
Y esa es la parte positiva de una noticia aterradora y tenemos que destacarlo, tenemos que hablar de ello, tenemos que intentar que esto no quede en el olvido, porque mucho me temo, repito, que esto de la Realpolitik quiere que nos olvidemos de Afganistán y queda igual. Y lo que a mí respecta, en este espacio muy chiquitito es verdad, pero lo que a mí respecta no voy a permitir que se olvide la lucha de estas mujeres valientes que salen a la calle y que ojalá, muchas gracias feminista.com, ojalá aparezcan noticias de este tipo en cada vez más medios y ojalá aparezcan en portadas y en los grandes medios de comunicación y ojalá hagan mucho ruido y ojalá lo consigan para que los talibanes no se atrevan o no puedan ante una, esperemos, mayor presión internacional, coartar las libertades de las mujeres, ¿no? Entonces, simplemente en homenaje a ellas y esperando que no caiga en el olvido, y para que no caiga en el olvido que hay mujeres que están luchando, pues vamos a hablar de ellas, por supuesto. Y ojalá, como digo, consigan la victoria y consigan mantener sus derechos y no den ni un paso atrás más. En fin, ojalá sea así. Es complicado, pero vamos a intentar, al menos ya os digo, por parte de noticias positivas, que vamos a hacer todo lo posible para que se sepa que existe esta lucha de las mujeres en Afganistán y en todos los lugares del mundo, porque toda la lucha por la igualdad se merece estar en primera página. Así que bueno, con este último mensaje y esperando que la lucha de estas mujeres acabe en medios de comunicación con mucho más relevancia que el nuestro, con esto vamos a terminar el primer programa de la semana. Habrá otro, ya iremos anunciando. Como siempre decimos, si te ha gustado, dale like, suscríbete o bueno, lo que sea que puedas hacer dependiendo de si nos ves por Twitch o por YouTube o por iVoox. Y nada más, simplemente desearte que la vida te traiga noticias positivas todo el rato. Nos vemos en la próxima. Chao.